Esto es Montenegro, un pequeño país en los Balcanes occidentales donde viven poco más de 620.000 personas. Se encuentra entre el mar Adriático y algunas de las montañas más escarpadas de Europa, con profundos cañones de ríos y valles estrechos que moldean casi cada aspecto de la vida diaria. El paisaje es impresionante, pero la geografía también representa un desafío. Moverse de una parte del país a otra nunca ha sido fácil. Durante años, Montenegro dependió de una carretera montañosa y sinuosa para conectar la costa en el sur con los pueblos y la región fronteriza en el norte. La ruta era lenta, congestionada y conocida por sus tramos peligrosos tallados en los costados de los acantilados. Todos estaban de acuerdo en que el país necesitaba una autopista moderna, pero construir una a través de este terreno parecía casi imposible. Requería túneles largos, puentes altos y trabajos de ingeniería mucho más costosos de lo que la pequeña economía de Montenegro podía soportar. Los ingenieros europeos estudiaron el plan y se retiraron. El costo era demasiado alto, el riesgo demasiado grande. Y para un país con poco más de 620.000 personas y una economía nacional valorada en aproximadamente 7.000 millones de dólares, pedir prestados miles de millones para una sola carretera parecía poco realista. Entonces China llegó con una respuesta que Montenegro no había escuchado antes. Podemos construirlo, podemos financiarlo y podemos empezar ahora. Esa oferta dio inicio a uno de los tramos de autopista más caros de Europa, abierto entre acantilados, suspendido sobre cañones profundos y sostenido por túneles y puentes que parecen casi imposibles para un país tan pequeño. Entonces, ¿cómo llegó Montenegro al punto en que una sola autopista puso tanta presión sobre su presupuesto nacional? ¿Y por qué China se convirtió en el principal prestamista después de que las instituciones europeas se retiraron? Durante décadas, los líderes hablaron sobre construir una autopista moderna que finalmente pudiera conectar la costa del Adriático con la frontera serbia. La idea no solo era viajar más rápido, sino también llevar vida económica al norte de Montenegro, una región que se ha quedado rezagada respecto al resto del país. Mejor acceso podría significar más turismo, un movimiento de mercancías más fácil y una conexión más fuerte con Serbia, uno de los socios comerciales clave de Montenegro. Pero diseñar una autopista a través de este terreno presentaba un gran problema. Nunca iba a ser barato. Estudios iniciales advirtieron que el costo sería mucho mayor de lo que el presupuesto de Montenegro podía soportar. Sin embargo, los planes no desaparecieron. Cada administración retomaba el proyecto de la autopista como un símbolo de progreso, y la presión política para finalmente comenzar a construir seguía creciendo. A principios de la década de 2010, el país enfrentaba una elección: abandonar la idea o encontrar un socio dispuesto a asumir un enorme desafío de ingeniería en una región donde la ganancia no estaría garantizada. Esa búsqueda llevó a Montenegro a China. Cuando Montenegro se acercó a China, el país ya había pasado años tratando de conseguir socios para la autopista. Las instituciones occidentales revisaron el proyecto varias veces, pero siempre llegaron a la misma conclusión: el costo era demasiado alto. El Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo recomendaron mejoras más económicas a las carreteras existentes en lugar de una autopista completamente nueva. Su preocupación no era técnica, era financiera. La carretera completa de 165 kilómetros de Bar a Bolgari costaría varios miles de millones de dólares, casi igual al PIB anual total de Montenegro en ese momento. A pesar de esa advertencia, los líderes montenegrinos veían la autopista como algo más que un plan de transporte. Tenía un peso político. Construirla significaba conectar comunidades aisladas del norte con la capital. Significaba finalmente arreglar una red vial que había causado problemas de seguridad durante décadas. Y también significaba demostrar que Montenegro, recién independizado en 2006, podía asumir grandes proyectos de infraestructura como cualquier estado europeo moderno. Para 2014 la idea se había consolidado como una prioridad nacional, pero el mismo problema persistía. Ningún banco occidental quería financiar. Había interés por parte de empresas constructoras regionales, pero ninguna de ellas podía conseguir las garantías de préstamo necesarias para construir una autopista de este tamaño a través de un terreno tan difícil. China ofreció algo diferente. A través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, Pekín estaba apoyando activamente grandes proyectos de infraestructura en lugares donde el financiamiento occidental se había estancado. Los contratistas chinos tenían experiencia construyendo carreteras a través de montañas, valles y zonas geológicas inestables. Y lo más importante, el Banco Exim de China estaba dispuesto a proporcionar financiamiento a largo plazo que Montenegro no podía encontrar en ningún otro lugar. Para Montenegro, la oferta resolvía un problema que había persistido durante casi una década. Para China, el proyecto ofrecía una oportunidad para establecer una fuerte presencia en los Balcanes occidentales, una región que se encuentra en el límite de la Unión Europea y que tiene un valor estratégico tanto por razones económicas como políticas.
Esta intersección entre la ambición nacional y la estrategia internacional sentó las bases para uno de los acuerdos de infraestructura más controvertidos en la historia moderna de Europa. Después de las negociaciones, Montenegro y China acordaron un plan para construir solo los primeros 41 kilómetros de la autopista, el tramo de Smokovac a Mataševo, la sección más difícil y costosa, con un costo de alrededor de $1.000 millones. La Corporación China de Caminos y Puentes, CRBC, la construiría, mientras que el banco Exim de China financiaría el 85% del costo a través de un préstamo. El 15% restante provendría del presupuesto de Montenegro. Sin embargo, los analistas financieros advirtieron que Montenegro estaba asumiendo un proyecto mucho mayor que su capacidad económica. Para un país con un PIB de aproximadamente 5 a 7 mil millones de dólares en ese momento, pedir prestado cerca de $1.000 millones para una sola sección de carretera suponía una enorme carga para los presupuestos futuros. Para cuando la construcción ya estaba en marcha, la deuda de Montenegro había aumentado considerablemente y la autopista se convirtió en el principal factor de ese incremento. Pero desde la perspectiva del gobierno, este era el único camino que finalmente podía poner en marcha la autopista después de años de retrasos. China ofreció un trato que nadie más haría, y rechazarlo habría significado archivar el proyecto una vez más. Esa decisión puso al país en un rumbo con oportunidades reales y riesgos significativos. Cuando la construcción finalmente comenzó en mayo de 2015 en Montenegro y China, enfrentaron una de las tareas de ingeniería más difíciles de Europa. El primer tramo de 41 kilómetros atraviesa montañas empinadas, zonas geológicas activas y cañones estrechos. Construir una autopista moderna aquí requirió un enfoque que parecía más una serie de batallas de ingeniería que un proyecto vial típico. Para mantener la autopista en pendientes seguras, los ingenieros tuvieron que depender en gran medida de túneles y puentes. Solo este tramo corto requirió 16 túneles excavados en roca densa, 20 puentes y viaductos que cruzan valles profundos, un sistema de apoyo de caminos de acceso, estructuras de contención y redes de drenaje. La estructura más impresionante es el puente Marachica, que se eleva a casi 200 metros sobre el fondo del cañón. Se convirtió en el símbolo visual de todo el proyecto. Los pilares centrales del puente se elevan sobre el valle como torres, y su construcción requirió un trabajo de precisión realizado a cientos de metros de altura. Sin embargo, el progreso vino acompañado de retrasos. Algunos fueron administrativos. Los permisos de construcción y las aprobaciones tardaron más de lo esperado. Otros fueron técnicos, ya que los equipos se encontraron con terrenos difíciles y condiciones geológicas inesperadas. El objetivo original era 2019. Esa fecha se pospuso varias veces, retrasando la finalización de la primera sección hasta julio de 2022. A pesar de estos problemas, los logros de ingeniería son significativos. La nueva autopista reemplazó una de las rutas más peligrosas de la región, una antigua carretera a través del cañón Maracha, conocida por sus curvas pronunciadas, pasos estrechos y un historial de accidentes graves. Viajar por este tramo ahora es más rápido y mucho más seguro que antes. Aún así, estos avances tuvieron un costo muy alto. El costo de construir 1 kilómetro de autopista aquí superó por mucho los promedios de los países vecinos. A medida que la autopista tomaba forma, las reacciones dentro de Montenegro se dividieron en dos narrativas muy diferentes. Para algunos, este proyecto representaba un progreso largamente esperado. Para otros, se convirtió en un símbolo de presión financiera, planeación cuestionable y promesas incumplidas. Pero con el paso del tiempo, una segunda opinión ganó fuerza. La sección terminada es impresionante, pero actualmente comienza cerca de Podgorica y termina cerca de Mataševo, un punto que no conecta con ninguna ciudad importante, ningún cruce fronterizo ni ningún centro económico. Los conductores salen de una autopista moderna de 4 carriles e inmediatamente regresan a caminos antiguos y estrechos. Los críticos locales rápidamente le pusieron un apodo al proyecto: la autopista a ninguna parte. La gente también cuestionó el momento y las prioridades. Empezar con la parte más cara significó que el país pagó un precio enorme antes de ver beneficios económicos significativos. Algunos residentes preguntaron por qué no se construyó primero la sección sur, que conecta Podgorica con el puerto de Bar. Esa ruta podría haber fortalecido el comercio y mejorado el acceso al puerto de carga más importante de Montenegro a un costo mucho menor. Aún así, a pesar de la frustración, hay un sentimiento que se comparte en todo el país. La autopista solo tendrá sentido cuando esté completamente conectada tanto al puerto en el sur como a la frontera con Serbia en el norte. Hasta entonces, Montenegro tiene un proyecto de ingeniería de clase mundial a medio terminar, impresionante a la vista, pero que aún no cumple con su propósito original. Pero esta autopista no solo atrajo la atención nacional, rápidamente se convirtió en un tema de conversación en toda Europa y más allá, porque puso en evidencia algo más grande: cómo las potencias globales compiten a través de la infraestructura.
La Unión Europea observó el proyecto de cerca desde el principio. Montenegro es un candidato oficial para ser miembro de la Unión Europea, y Bruselas presta atención a cómo los países candidatos manejan la deuda pública y los contratos importantes. Cuando Montenegro asumió casi $1.000 millones en préstamos chinos, los funcionarios europeos expresaron su preocupación sobre si el país podría manejar el calendario de pagos. Cuando Montenegro después tuvo dificultades con el aumento del valor del dólar y pidió ayuda a la Unión Europea para aliviar la presión financiera, Bruselas dejó clara su postura. No pagaría un préstamo chino, pero la Unión Europea sí intervino de manera indirecta al ayudar a Montenegro a asegurar un acuerdo de cobertura de divisas con bancos europeos. Esa medida redujo los riesgos de pago y evitó que la situación se convirtiera en una crisis financiera. Tras bambalinas, este caso llevó a la Unión Europea a replantear su propio enfoque. Si Europa quiere que los países candidatos eviten depender de prestamistas externos, necesita ofrecer más apoyo para proyectos de infraestructura importantes. En los años siguientes, la Unión Europea comenzó a aportar subvenciones y financiamiento para las siguientes fases de la autopista, lo que indica un cambio de la observación a la participación activa. Montenegro ahora está trabajando con instituciones europeas para financiar las siguientes fases. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y la Unión Europea han comenzado a apoyar los preparativos y los estudios de viabilidad para extender la autopista. Pero desde el punto de vista de China, el proyecto demostró su capacidad para participar en la infraestructura europea a una escala que pocos otros estaban dispuestos a igualar. El préstamo, el trabajo de construcción y la presencia diplomática elevaron el perfil de China en los Balcanes occidentales. Beijing rechazó constantemente las afirmaciones sobre trampas de deuda, argumentando que Montenegro eligió el proyecto de manera independiente y valoraba la asociación. Aún así, a medida que aumentaba la presión financiera sobre Montenegro, esta autopista se convirtió en uno de los ejemplos más citados en las discusiones europeas sobre cómo los países deberían gestionar la financiación externa. Otros países de los Balcanes occidentales también siguieron de cerca la experiencia de Montenegro. Muchos están planeando sus propias autopistas, ferrocarriles y proyectos energéticos, y varios han considerado la financiación china, la lucha de Montenegro con la deuda, la exposición cambiaria y los requisitos de transparencia hizo que algunos gobiernos fueran más cautelosos. Otros argumentaron que el problema no era China, sino la decisión de Montenegro de comenzar con el segmento más difícil y menos rentable. Serbia, por otro lado, ve la autopista como esencial una vez que llegue a la frontera. Serbia está construyendo su propia autopista hacia Montenegro, y la finalización en ambos lados podría eventualmente crear un importante corredor de transporte que conecte Belgrado con el mar Adriático. Ahora, el futuro de esta autopista depende de las decisiones que Montenegro tome en los próximos años. El país ya ha invertido mucho en la primera sección, y la pregunta ahora es si las fases restantes avanzarán lo suficientemente rápido como para cumplir con el propósito original del proyecto. Sin la finalización completa, la autopista no puede funcionar como el corredor norte-sur que imaginaron los líderes. Sin embargo, la primera sección de la autopista se hizo realidad porque China dio un paso al frente cuando nadie más quiso hacerlo. Los primeros 41 kilómetros ahora son el tramo de carretera más avanzado de Montenegro y el papel de China fue fundamental para hacerlo posible. Entonces, ¿qué opinas? ¿Debería Montenegro seguir trabajando con China en las secciones restantes? ¿O debería el país confiar más en los socios europeos en su lugar? Cuéntanos qué opinas en los comentarios de abajo.